Buenos Buenos días, días. queridos hermanos. Buenos días, hermano Alvaradejo. ¿Cómo amaneció hoy? Muy bien, con muchos ánimos para poder platicar, cosa que no me agrada eso de platicar, pero bueno. Bernardo nos dice, hola hermanito, falta poquito para una nueva conferencia. Así es, gracias por recordarnos, Bernardo. Y pues está la invitación, ¿no? El próximo fin de semana, 1 y 2 de octubre, participa de la conferencia general, ¿no? Entonces, pues no, ese es imperdible, ¿no, hermano Alvaradejo? Esa es de cajón para nosotros. Sí, sí. Y recordar que son 5 sesiones, no es una, no es la del domingo por la mañana, ¿no? Decimos aquí en Monterrey, no es la misa de 10, no, no, no. Dice que es bien interesante esta parte de que la sesión del sábado por la mañana se entiende, al menos en nuestros países latinos, y un poquito la de la tarde, porque muchos trabajamos o trabajan. En mi caso yo no, pero muchos trabajan. Y entonces la del sábado por la tarde sí puede acomodarse un poco más, la del sábado por la noche igual. Luego la del domingo por la mañana es donde se llena la capilla, pero luego la del domingo por la tarde vacía, sí, muy, muy pocas personas. Y es muy interesante cómo es que no se ha terminado de arraigar esta cultura de la conferencia general donde deberíamos estar los santos abarrotando los centros de estaca. Y luego diría, bueno, es que se quedan en su casa viéndola y la verdad es que tampoco sucede mucho esto, ¿no? De que traten de ver la conferencia. Muchos santos sí, pero muchos santos no. Fíjate que en todas partes del mundo, la primera presidencia ha hecho un esfuerzo de que se transmita por televisión, por todos lados, por la televisión pública, o sea, no Sí, necesariamente por el canal de la iglesia, sino por televisión abierta, ¿no? Y también por radio. O sea, pero la estadística, por ahí que lo podamos promover entre todos los que nos escuchan y a los que escuchan, a los que nos escuchan. Entonces, podríamos promover la conferencia, ¿verdad? Porque hay un esfuerzo enorme para que pueda llegar a todos lados, aún por señal de radio. Así que es importante que estemos atentos. y la otra cosa es, dice el elder Robert D. Hales, ¿no? Dice: "Las mayores bendiciones de la conferencia general vienen cuando ésta se termina, y nosotros nos sumergimos en un estudio de los discursos de ella". Palabras más, palabras menos, dijo algo, así. Y esta es la otra cosa, ¿no? O sea, que los santos, eh, que le demos esa importancia a la conferencia general. Y, por ejemplo, sucede mucho de que, al menos yo me doy cuenta, porque en mi barrio doy las clases todos los domingos que toca, soy el maestro, digamos, ¿no? El maestro no llamado. Me piden que dé la clase en el quórum de élderes y siempre es un tema de los discursos de la conferencia general. Entonces me doy cuenta que los del quórum, la mayoría no vuelve a estudiar los temas, ¿sí? Así, Entonces, si los vio en la conferencia y si no, pues ya se los perdió para siempre. Entonces, para siempre, sí, es sí, cierto. para siempre, se pasa, se pasa. Y de hecho, pues también es una de las cosas que hacemos para nosotros aquí en la Luz de la Restauración. Tomamos conciencia de la importancia que son estos discursos de conferencia general y por eso repasamos cada uno después de la conferencia. Eso es genial, ¿eh? Es genial son 2 días a la semana, ¿no? Nada más, Sí. 1 hora y media por ahí, de picados, a veces 2, pero A veces. Bien, pues bueno, y justamente el tema de hoy, hermano Alvaradejo, lo pongo sobre la pantalla, es un discurso de la conferencia general que dio el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles en abril de 2012 y se llama La Doctrina de Cristo. Y esta semana que estaba preparando preparando la clase de instituto que doy, me encontré que este es un discurso que estaba ahí como referido para prepararse el maestro y lo leí y me llamó mucho la atención su contenido en razón de que viene la conferencia general.
por eso es que quise traerlo y se lo propuse a usted y aceptó amablemente. Quise traerlo para poder analizarlo, ver su contenido a la luz de precisamente de que viene la conferencia general el próximo fin de semana. ¿Qué le pareció el discurso? Me parece muy, muy, muy de nuestra época, ¿no? Nos compara con la época de Jesucristo y de cómo ha estado reaccionando el público en general a las enseñanzas que proclama la iglesia, ¿no? Se proclaman en la iglesia verdadera. Así que es una gran oportunidad de analizarlo y sobre todo entrar en la reflexión de que yo creo que hay muchos personajes en las escrituras, muchos, muchos personajes de diferentes tipos, ¿no? Isaías es muy típico de personajes de situaciones totalmente opuestas y todas las escrituras, aún en la época de José Smith, el libro de Mormón, personajes de bien, personajes de mal, regulares, los que no oyen, los que no ven, los que nada más van a la bola, etcétera. Hay un montón de personajes. Y hay personajes que cumplen con su función histórica, que fueron llamados y hicieron su parte. Entonces, las bendiciones patriarcales nos colocan en una posición histórica de los últimos días. Y no nada más de los últimos, sino los últimos de los últimos días, ¿no? Donde tenemos que hacer una función como pueblo, tenemos un compromiso como pueblo, y este discurso nos ayuda a recordarlo. Sí. Y pues bueno, vamos a ver la primera parte del discurso en video, para ver esta introducción que hace el Elder Christofferson y luego lo conversamos, ¿va? Interesante porque es en su propia voz. Ah, sí, que siempre los graba previamente en español, ¿no? El que habla el español, sirvió una misión en Argentina y después, por ejemplo, sirvió aquí en México en la presidencia de área cuando era un 70, ¿no? Incluso usted me comentó que tuvo la oportunidad de conocerlo. Sí, muy bien, muy, muy bien. Me tocó conocerlo muy de cerca. Un hermano de veras de esos que deberíamos saber más. Fíjate, por ejemplo, nosotros estábamos a cargo de darle mantenimiento a su casa, ¿no? Y si, Ajá. por ejemplo, que una pata de la cama se rompió, se zafó, no nos hablaba, él tomaba su caja de herramientas y la arreglaba él. Que el apagador se descompuso, iba a la ferretería, compraba uno y lo cambiaba. O sea, no era una persona de esas que, pues yo tengo quien me sirva, lo pido, ¿no? No, muy, muy servicial, muy, muy interesante, muy, una persona sincera, muy humilde, y así como lo ven, así es. Bien, pues vamos a escucharlo, pero fíjese, antes de escucharlo, hermano Alvarejo, y sabiendo que lo más importante es lo que pensamos y sentimos los que estamos aquí, quiero leer este comentario que nos hace el hermano Sergio, porque nos habla de sus sentimientos profundos, ¿no? Dice: buenos días, estimados hermanos. Les comento, soy líder misional. Mi trabajo es coordinar con las organizaciones y misioneros de barrio y tiempo completo. Ni los misioneros asistieron ayer, no vino nadie, estaba solo yo. Me sentí muy triste, porfa, algún consejito. Entiendo que, o me imagino, porque no lo menciona, que tuvieron una reunión de coordinación o de consejo en cuanto a la obra misional y que no fue nadie de los misioneros de barrio y tampoco los de tiempo completo. Entonces, él se siente cabizbajo a causa de esto, ¿no? Por eso quiere algún consejito. ¿Qué le podemos decir, hermano Alvardejo? Pues yo le diría, ríase un rato, porque sí, este, hay hay una norma en el movimiento de escultismo a nivel mundial que dice que el scout sonríe y canta en sus dificultades. Y entonces tomemos el aspecto positivo. El aspecto positivo es que usted estaba ahí. Entonces, no es que no haya ido nadie, usted mero fue, usted fue. Y ya tenemos por lo menos uno.
que es el Sí. principio con el cual podemos empezar. Y si Y que es somos el que coordina, ¿no? claro, mira, o sea, ya tenemos uno, porque antes yo creo que no iba nadie, pero ahora ya tenemos uno que va, y es él. Ahora, al no llegar nadie, pueden venir varias ideas, hermano. Por ejemplo, el desánimo es una idea que viene del adversario. Le ha de haber dicho a usted un montón de cosas. No le crea, no le crea. Busque las positivas, las ideas positivas. Yo, como presidente de Estaca, de 26 años de edad, Salvador, cité a mi sumo consejo, ¿verdad? Y no llegó nadie, no llegó nadie. Vinieron las mismas ideas que al hermano, pero yo me empecé a reír y dije, mira, ahorita voy a hacer otro ejercicio. Me fui a la casa del primero y estaba recontento viendo la tele. Y llegué y le dije, hermano, vamos a hacer la reunión, ¿me puede acompañar? Se puso colorado. Me voy a poner la corbata, no se ponga nada, así como está, véngase. Me lo llevé y fuimos a la casa del segundo, del tercero, hasta que junté a los 12. Y le dije, ahora sí, aquí donde estamos en este parque vamos a hacer la reunión. No, no, presidente, vámonos a la capilla. Bueno, vámonos a la capilla. Nos fuimos a la capilla y tuvimos una reunión corta donde nos fortalecimos unos a otros. Pregúntenme, en la siguiente reunión llegaron, porque ya sabían que si no llegaban, yo iba. También los obispos, hermano, tenían que entregar un informe financiero y un informe estadístico cada mes, pero no lo entregaban. Entonces, les dije, bueno, si no lo entregan, pues yo me voy. Empecé casa por casa de cada obispo. Vengo por su informe, obispo. Ay, perdóneme, presidente, mire, ya lo hice venir. No, no se preocupe. Este, ahí se lo llevo mañana. No, fíjese que yo vine para llevármelo hoy. ¿Dónde lo tiene usted? No, pues que en la capilla, es que no lo he hecho. Venga, se lo acompaño a que lo hagamos. Bien positivo. Fui con él a la capilla, lo hicimos, dije, bueno, nos vemos, gracias, mire, usted contento y yo también, y me fui con el siguiente obispo que no había entregado. Al siguiente mes, ya sabían que si no entregaban, yo iba a ir por ellos. Uno de ellos terminamos a las 3 de la mañana el informe, ¿verdad? Porque no, es que no tengo la chequera, ¿dónde la tiene? En su casa, vamos por ella. Es que el consejero se llevó unos recibos, vamos por ellos. O sea, y en una de esas, un obispo me dijo, la verdad, presidente, es que me gasté los diezmos. Órale. Y entonces dije, bueno, no se preocupe, vamos a arreglarlo. A ver, ¿cuánto gana de quincena? ¿Cuánto gasta en su casa? Bueno, vamos a separar tanto para pagarlo. ¿Te parece bien? Sí, presidente, ¿cómo no? Bueno, lo arreglamos. En lugar de excomulgarlo, pues vamos a arreglarlo, ¿no? Y lo arreglamos ahí. O sea, siendo positivos y siguiendo las ideas buenas, se arregla todo, hermano. Bien. Hermano Sergio Mendoza, ¿qué le parecieron estas palabras? ¿Cómo lo hace sentir? ¿Qué impresiones tuvo mientras escuchaba esto? Nos gustaría releer sus comentarios. La hermana Sophie Cruz nos hace este comentario. Dice, a mí me pasó lo mismo para una reunión en Zoom. Les llamé por teléfono que les estaba esperando y funcionó. Enfrentar el reto y retarlos fue excelente. Así es positivo. Escuche las ideas buenas nomás. Las otras ya sabemos de dónde vienen. Van a venir siempre, pero nuestra habilidad es rechazarlas. No le haga caso. Luis Sosa nos dice, un consejo. En mi barrio, el presidente Rama y los consejeros no asisten a las clases. ¿Qué me aconsejan para que asistan? Deles asignaciones. Como maestro, usted puede pedirle, obispo, ¿nos puede dar un resumen de cómo está la situación en esto y en esto? Porque es el tema de la clase, ¿no? Y ahí va a estar. Bueno, y el obispo debe estar entrevistando, lo cual quiere, o también le puede regalar una agenda para que haga sus agendas en otro día y no en domingo. Pero un obispo normalmente que no asiste a la escuela dominical está entrevistando hermanos porque entre semana también es difícil porque los hermanos no vienen entre semana.
y en domingo ahí los tiene y aprovecha. Pero puede invitarlos a que participen de vez en cuando y va a funcionar. Y normalmente van a andar ellos movidos entre el trabajo que hacen o que deberían hacer entre semanas, se hacen domingo. Así que su desafío es mayor, está más complicado. Sí, y recordar también que la responsabilidad principal de ellos son los jóvenes, ¿no? Entonces, las clases en los que ellos, sí están, pues es en las de los poseros del sacerdocio jóvenes, ¿no? Sean diáconos, maestros, presbíteros. Ahí sí entran directamente ellos y si no pueden estar por alguna razón administrativa o incluso, espiritual, pues se les excusa, ¿no? Se les excusa porque, pues sí representa recordemos, ¿no? Somos una iglesia de voluntarios. Así. Entonces, incluso a veces los obispos están muy atareados entre semana con una u otra cosa y que a veces el domingo tienen que emplear ese tiempo para hacer lo que no pueden en razón de su trabajo, ¿no? Ese sería el punto, entenderlos también, ¿no? Ser empáticos y tal vez, viene a mi mente, si vemos esta situación, decir: "Bueno, obispo, noto esta situación, ¿en qué te puedo ayudar?", ¿no? Ajá, bien positivos. Acuérdense que ser positivo es mucho mejor. El hermano Alfonso dice: "Ellos no están en las clases de los jóvenes". Bueno, en las clases de en su barrio quizás no, pero sí, siendo la responsabilidad primaria del obispado, los jóvenes, sí tendrían que estar ministrando a sus jóvenes, que es, no sé cuál domingo del mes, pero son 2 domingos del mes que tienes que estar directamente con los poseedores del sacerdocio, cuando no se juntan hombres y mujeres jóvenes. Bueno, entonces, a ver, dice aquí el hermano Henry, dice, en Perú como consejero trabajé por casi 7 meses, nadie venía a la reunión, ni el presidente, pero a seguir adelante, esto es la obra de Dios. Bien, gracias, siendo positivo. Bueno, pues ahora sí, hermano Alvaradejo, vamos a meternos de lleno al tema. Gracias, Sergio, porque esto dio pauta a todo el resto de los comentarios y la participación, ¿no? Y ahora sí que como un consejo, ¿no? Surgieron ideas buenas que podemos hacer. Ah, Bien, entonces vamos a ver la primera parte del discurso. Lo voy a poner en video. Nuestra gratitud más profunda a las hermanas de la Sociedad de Socorro. Últimamente hemos visto un mayor interés de la gente en las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es algo que recibimos con alegría porque después de todo, nuestra comisión fundamental es enseñar el Evangelio de Jesucristo, su doctrina en todo el mundo. Pero debemos admitir que ha habido y aún existe cierta confusión en cuanto a nuestra doctrina y cómo está establecida. Este es el tema que deseo tratar hoy. En el meridiano de los tiempos, el Salvador enseñó su doctrina y los apóstoles lucharon tenazmente por preservarla contra una constante avalancha de tradiciones. Las epístolas del Nuevo Testamento hacen referencia a numerosos incidentes que demuestran que durante el ministerio de los apóstoles ya estaba en marcha esa grave y extensa apostasía. Los rayos de luz del Evangelio iluminaron la noche de la apostasía subsiguiente hasta que en el siglo XIX una brillante aurora de restauración irrumpió en el mundo y el Evangelio de Jesucristo pleno y completo se encontró de nuevo sobre la tierra. Ese día glorioso empezó cuando, en una columna de luz más brillante que el sol, Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo visitaron al joven José Smith e iniciaron lo que prácticamente llegaría a ser un diluvio de revelación unido al poder y la autoridad divina. En estas revelaciones encontramos lo que se podría llamar la doctrina básica de la Iglesia de Jesucristo restablecida sobre la tierra. Jesucristo mismo definió esa doctrina en estas palabras registradas en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Esta es mi doctrina y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre
y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu da testimonio, y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo. Y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Y quien no crea en mí ni sea bautizado, será condenado. Y quien cree en mí también cree en el Padre. Y el Padre le testificará de él a mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. De cierto os digo que esta es mi doctrina. Y los que edifican sobre esto edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Este es nuestro mensaje, la roca sobre la cual edificamos, el fundamento de todo lo demás en la iglesia. Al igual que todo lo que proviene de Dios, esta doctrina es pura, es clara, es fácil de entender aún para un niño. Con corazones rebosantes, invitamos a todos a que lo reciban. Esta es la introducción. Esta es la introducción, exacto. Bien, ahí me llama la atención porque es blanco y negro en el Evangelio, ¿no? En 2 oraciones dijo, y cualquiera que cree en mí y sea bautizado, este será salvo. Y quien no cree en mí ni sea bautizado, será condenado. Muy simple, muy claro, ¿no? Sí. Y está diciendo que eso es lo mismo que enseñamos hoy en día. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y esa es mi doctrina, dice. Y los que edifican esto ya la hicimos. Ahora, yo lo podríamos traducir un poquito en toda la introducción. Dice, y cualquiera que crea en mí, ¿cómo lo podemos traducir? Entonces, y cualquiera que obedezca mi ley o mis mandamientos y sea bautizado, este será salvo. Porque creer se malentiende. Porque creer, decir, pues yo creo, porque de lengua me como un plato, ¿verdad? Yo puedo decir, no, pues yo creo, sí, yo creo en él, pero ¿cómo andan mis acciones, no? Entonces, para traducirlo bien, y cualquiera que obedezca mis mandamientos y sea bautizado, este será salvo. Y quien no obedezca mis mandamientos ni sea bautizado será condenado. Y ahora sí, estamos en blanco y negro. Ahora, este evangelio es el evangelio de arrepentimiento, ¿no? Expuesto de una manera muy sencilla. Y fíjense, me llama la atención lo que dice L.D. Christofferson. Dice, esta doctrina es pura, es clara, es fácil de entender, aún para un niño. Sí. Claro, además hay que hacer lo que él dice y bautizarse y ya estuvo. Sí. ¿Por qué ya estuvo? ¿A poco ya se acabó la chamba? No. Y esto también a veces nos ciega un poco a los que ya estamos bautizados. Pues yo ya me bauticé. Pero tenemos que actuar, o sea, porque al bautizarnos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas y entonces hay más que hacer. Lo hacemos y hay más que hacer, y entonces lo hacemos y hay más que hacer hasta que llegamos a todo lo que podemos. Sí. Sí, entonces en esa tesitura, pues ahí yace nuestra responsabilidad para poder entenderlo, ¿no? Porque esto es, ¿cómo lo explico? Este es el Evangelio de Arrepentimiento que se enseña, por ejemplo, en el Libro de Mormón, es un evangelio, es el evangelio de salvación, digamos, en un sentido básico, ¿no? Porque también hay muchas más cuestiones que tienen que ver con nuestra salvación y exaltación, doctrinas, ordenanzas, principios, verdades, convenios, que no están ahí, ¿sí? Están, por ejemplo, en doctrina y convenios. ¿Sí? Otras ordenanzas que todas tienen el mismo fin. El Evangelio de arrepentimiento, fe en el Señor Jesucristo, arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo está ahí.
en un nivel, digamos que, pues básico, ¿no? Pero hay un brinco para terminar de tomar el nombre del Salvador sobre nosotros. Claro. Por eso ponen el requisito, ¿no? Creer en Él y ser bautizado ya lleva un esfuerzo, ¿no? Ujú. El de creer y hacer y el de aceptar el arrepentimiento y su autoridad para llevar a cabo esta ordenanza. Entonces hay acción y está simple, ¿no? Están dos elementos, creer en Él y ser bautizados. Ese es el gran principio, ¿no? Y de ahí la mazorca se desgrana sola, ¿no? Dice la hermana Gris, nos comenta, en alguna ocasión una persona que estaba predicando de otra iglesia me dijo que si creía en Cristo ya sería salvada. Y yo le dije que si creía en Cristo entonces tenía que seguir su ejemplo y hacer lo que él me había enseñado y sería salvada. Me dijo que tenía razón y se fue. ¿Qué tal? Dijo, no, aquí me va a costar más trabajo. Sí es. Bueno, la siguiente parte del discurso dice lo siguiente. Dice, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Esto quiere decir que, aunque todavía hay mucho que no sabemos, las verdades y la doctrina que hemos recibido han venido y seguirán viniendo por medio de la revelación divina. Y aquí hago una pausa. ¿Qué comentario le merece? Él mencionó al principio un problema que enfrentaba la iglesia primitiva. Y el problema que dice él en el principio del discurso es que tenían una avalancha de tradiciones, ¿no? Isaías lo profetiza también para los últimos días. Y él lo dijo de esta manera, están llenos de los modos de Oriente, o sea, de las tradiciones de afuera, ¿no? Y sus rostros testifican en contra de ellos, y sus modos y cómo hablan y lo que cantan y lo que visten testifica en contra de ellos. Y lo que hablamos nosotros y lo que gritamos y lo que nos enojamos testifica en contra de nosotros. O sea, hay una serie de tradiciones en los lugares donde vivimos que las agarramos como si no supiéramos, pero hay de muchas de esas tradiciones que no nos sirven, que no van de acuerdo al convenio que hemos hecho para seguir en la iglesia de Jesucristo. Así que en esta tesitura o en este enfoque, sabemos que está lo que se ha revelado, lo que se revelará, y que también en nuestra mente se revela. Y ahí es donde se abre una zanja, donde damos acceso a las tradiciones. Las tradiciones locales o personales o familiares son muy fáciles de tomar porque todos lo hacen. Y una nueva tradición de seguir a Jesucristo es más difícil porque muchos no lo hacen, aunque creen en Cristo, ¿eh? Aunque creen en Cristo y todo, pero dijo aquel, los demonios también creen, ¿no? Sí. Nomás que no obedecen. Sí, entonces está este punto, ¿no? O sea, de este problema que se ha tenido en todas las dispensaciones, ¿no? ¿Sí? Este ciclo en el que se recibe la revelación y pasan los años, los siglos, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Mormón leemos que cuando vino Jesucristo enseña el Evangelio y fueron 300 años Sí, los que tardó en que le dieran la vuelta y empezaron a degenerar en la incredulidad, dice en el libro de Mormón. Entonces, nosotros llevamos que 200 años, ¿no? Vamos a 200. ver cómo, sí. Entonces, eh, como iglesia, el problema es este, ¿no? Que decíamos, ¿no? Esta apostasía que ha sucedido en dispensaciones pasadas y dice, bueno, nosotros como iglesia, ¿qué creemos?
creemos que Dios ha revelado cosas, que actualmente revela y que va a seguir revelando cosas. Y el presidente Nelson nos ha advertido acerca de esto, ¿no? Nos ha dicho de todo lo que va a venir y que nos preparemos con nuestras vitaminas. Entonces, ¿qué son esas cosas que se van a dar y si vamos a estar o no preparados o no para recibirlas? Por ejemplo, viene a mi mente algo que sucedió en los albores de la Restauración. Cuando se recibe la revelación de Doctrina y Convenios 76, la visión, donde se dan a conocer los grados de gloria, la mayoría de las personas pensaba en razón de cielo o infierno, ¿sí? Entonces, incluso entre los santos, porque si leemos la doctrina fundamental del libro de Mormón, no te habla de grados de gloria. Entonces venían con una tradición bíblica y se topan con el libro de Mormón y tampoco hacen ninguna aclaración al respecto, pero luego viene esta revelación de José Smith en 1831-32. Entonces, dice Brigham Young que cuando él la leyó, dije un momento, dice, no la acepté, pero tampoco la rechacé. La tuve Sí, que meditar, la medité, y entonces después supe que venía de Dios. Hubo algunos que no la aceptaron, ¿sí? Porque implicaba un cambio de paradigma en las creencias que usted mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, ahora mismo, si viniera una revelación que impactara no solamente el funcionamiento de la iglesia, sino las creencias fundamentales que quizás tenemos ahora, este, ¿cómo la recibiríamos, no? ¿La aceptaríamos o no la aceptaríamos? Algunos se irían o algunos no se irían, ¿no? claro, claro, hay varias cosas que podrían ser. Por ejemplo, cuando yo me bauticé en el 71, los misioneros nos enseñaban acerca de las bebidas de cola y nos decían que no se deberían tomar. No sé aquí en Monterrey, porque yo me bauticé en el sur, pero allá decían que no se tomaba. Pero al año siguiente de mi conversión, me fui de misionero y me tocó el norte. Y entonces ahí yo veía que sí las tomaban libremente, incluso los misioneros. Me sorprendí, ¿verdad? Pero luego empecé a, espérate, ¿cuál es la solución que dice aquí el elder? Es la revelación. Y bueno, voy a estudiarlo en mi mente, como le aconsejaron a Oliver Cowdery, y entonces lo voy a estudiar y entonces preguntaré, ¿no? Si está bien o no. Y mi respuesta fue, ¿ya viste lo que tienes? Sí. No es bueno, pues no tomes, aunque no esté escrito en ningún lado, no te sirve, no lo hagas, ¿verdad? Entonces, por revelación personal, yo puedo testificar ahora que las bebidas de cola no son buenas. Yo no sé si haya mandamiento o no, pero cada quien puede preguntar personalmente a Dios si está bueno ingerirlas o no. Y listo, y van a saber. Sí. Y bueno, entonces la doctrina fundamental de la iglesia es esta que está enunciando el presidente, el elder Christofferson, ¿no? Es una iglesia viva que está llena de oráculos vivientes o en la que hay oráculos vivientes y que por tanto pueden venir y pueden seguirse dando revelaciones ah, Y también continuamente, ¿no? nunca olvidemos que hay oráculos vivientes y que la bendición de revelación desde el principio de entrar en el convenio del bautismo, de venir a Cristo, se establece como un fundamento para que los individuos puedan tener comunicación con los cielos y saber por sí mismos que la doctrina es verdadera, ¿no? Y si preguntamos por la doctrina y el Señor nos contesta, nos va a contestar en cualquier otro tema del cual estudiemos y preguntemos. Entonces, la revelación personal, sin intermediarios más que Jesucristo, es genial, oye. Sí, No tienes que ir con ningún santo, directo con Jesucristo, ¿eh? Él es el gran intercesor entre nosotros y el Padre. Oramos al Padre poniendo a nuestro intercesor en el nombre de Él, oramos al Padre. Y no le cambien porque ese es el modelo, ¿eh? Alguien puede decir, pues yo mejor le voy a orar a Jesucristo porque está más fácil.
o a San Juan, o a San Pedro. Que es el modelo que está ahí en Moroni, ¿no? Es un modelo fundamental también de entrada y acceso al Evangelio restaurado y a la Iglesia del Señor. Es ¿no? La invitación de Moroni. Dice, y cuando recibáis estas cosas, quisiera invitaros a que preguntéis en el nombre del Padre si no son verdaderas. Entonces, aquí está la invitación que se hace de entrada a la iglesia, pero también que puede seguir funcionando para, para lo que sigue dentro de nuestra vida en la iglesia, incluso lo que va dando el profeta, ¿no? Así, Algo de lo que yo veía con los alumnos de instituto esta semana es que a veces damos por sentado que todo lo que dice alguien ya es verdadero, ya está bien simplemente porque lo dijo tal y lo damos como una obediencia ciega o una fe ciega. Y no estoy diciendo que hay que dudar de todo, solamente digo esto que usted dice, ¿no? Que podemos racionalizar, sentir un poco más y llegar a este punto donde lo sepamos por revelación, porque eso nos va a llevar a actuar y no simplemente a sentir algo por hecho cuando cuando yo obtengo un testimonio de la veracidad de algo, voy a actuar en consecuencia. Y cuando simplemente lo asiento como verdad, puede que lo acepte, pero no necesariamente me va a llevar a la acción. exactamente, porque no ha penetrado en mi mente y en mi corazón. Entonces, de esta manera, por medio de la revelación personal y la influencia del Espíritu Santo, podemos llegar a conocer todas estas cosas. Bien, y dice la siguiente parte del discurso, dice, en las tradiciones de ciertas religiones, los teólogos afirman tener la misma autoridad para enseñar que los líderes eclesiásticos, y los asuntos de doctrina pueden llegar a convertirse en una competencia de opiniones entre ellos. Algunos se basan en los consejos ecuménicos de la Edad Media y sus credos. Otros ponen un énfasis primordial en el razonamiento de teólogos que vivieron después de los apóstoles o en la hermenéutica y la exégesis bíblicas. Valoramos la erudición que realza el entendimiento, pero en la Iglesia hoy en día, tal como en la antigüedad, el establecer la doctrina de Cristo o el corregir las desviaciones en cuanto a la doctrina es un asunto de revelación divina a aquellos que el Señor inviste con autoridad apostólica. Este punto está buenísimo. Sí, ¿verdad? Mira, está diciendo quién tiene la autoridad para poner en blanco y negro, ¿no? Sí. Y Ahora, es que aquí, perdón, siga. ahí trae una referencia y está larguísima la referencia. Entonces, pero fíjense bien, debemos de entender este concepto y lo hemos mencionado varias veces, pero ¿cómo es la autoridad apostólica? Y es maravilloso, ¿por qué? Porque definen para todo el conjunto de los que se han bautizado o los que nos hemos bautizado. Somos un conjunto. Algunos ya llegaron casi a resucitar, ¿no? Y ya están casi exaltados, y otros apenas estamos arrepintiéndonos en medio del bautismo. Entonces, la verdad es que el que está empezando en la carrera necesita principios sencillos y claros como los que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero a medida que avanza va a ir abriéndose un panorama mayor. Entonces, algunas de estas definiciones no debemos entrar en controversia, sino entender que las autoridades están viendo por todo el conglomerado de la iglesia, para que todos podamos caminar por la senda de los convenios. Y si está alguien que ya escaló toda la senda de los convenios y está hasta mero arriba, debe mirar hacia abajo con compasión, como Jesucristo mismo, ¿verdad? Dice, está buena esa definición, ¿no? Está perfecta esa definición, y qué bueno, vamos adelante y no polemizar, porque él ya sabe, ya entiende de qué está diciendo, ¿no? Entonces, la verdad depende
o los temas que se traten dependen desde dónde los estamos mirando, ¿verdad? Que hay opciones de toda la escalera de los convenios o toda la senda de los convenios. Debemos entender que la autoridad apostólica define para todo el grupo, ¿correcto? Y entonces aquí, bueno, ya que mencionó lo de la referencia, si es conveniente leerla. Voy a ponerla. Dice lo siguiente, es al margen del discurso, ¿no? Dice, apóstoles y profetas, tales como José Smith, declaran la palabra de Dios. Pero además creemos que los hombres y las mujeres en general, e incluso los niños, pueden aprender por la inspiración divina y ser guiados por ella en respuesta a la oración y al estudio de las Escrituras. Tal como en los días antiguos, Tal como en los días de los antiguos apóstoles, a los miembros de la Iglesia de Jesucristo se les confiere el don del Espíritu Santo, el cual facilita, eh, se me perdió, perdón. Ay, ay, ay. El cual facilita la comunicación constante con su Padre Celestial, o en otras palabras, revelación personal. De esta manera, la Iglesia se convierte en un grupo de personas dedicadas y espiritualmente maduras cuya fe no es ciega, sino que ve, informada y confirmada por el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que todo miembro habla en nombre de la Iglesia y que puede definir sus doctrinas, sino que cada uno puede recibir guía divina al hacer frente a los desafíos y a las oportunidades de su vida personal. Y es exactamente, ¿no? Está perfecta la aclaración. La gama de aplicaciones, diferentes niveles de la vida, es como lo que platicábamos, ¿verdad? Normal, la definición es que no tomamos té, café, tabaco, licor y drogas. Pero cuando escucho la voz del Señor en las Escrituras que me dice, a mí me complace que no comas carne, no la está prohibiendo, ¿verdad? Pero yo no entiendo qué es eso de que a Él le complace, pero no sé que no me voy a condenar por comer carne, ¿verdad? Pero también más fina la revelación, puedo preguntarle a Dios, ¿me puedes explicar eso de que no te complace? Y lo puedo entender y puedo eliminar la carne de mi vida sin criticar al que la come. Y definirlo como pecador, pues claro que no. Sí. Y bueno, esta parte también, hermano Alvaradejo, en cuanto a lo que sucede en otras instituciones y cómo lo vemos nosotros, ¿no? ¿Cómo se define la doctrina? ¿La definen los teólogos? ¿La definen los estudiosos, los académicos, los que estudian las escrituras? Dice, bueno, eso sucede en otros lados. Aquí dice, nosotros lo valoramos, pero aquí hoy en día, ¿quién establece la doctrina? Dice, pues aquellos que han sido llamados por revelación apostólica, es decir, los que tienen la autoridad apostólica. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, vienen a mi mente varias cosas. En la antigüedad, en los inicios de la iglesia había debates teológicos. Brigham Young con Orson Pratt se agarraban en unos debates sobre cómo debía interpretarse la divinidad, ¿no? En ese tiempo, quizás no estaba tan definido cómo nosotros íbamos formando la doctrina de la iglesia, y se agarraban en debates teológicos. Después viene a mi mente lo que sucedió con B.H. Roberts, quien fue uno de los grandes historiadores y teólogos de la iglesia, fue uno de los 7 presidentes de los 70, pero no fue apóstol. Y él creó mucha literatura a través de sus investigaciones y todo lo que él estudiaba. Entonces, viene Heber G. Grant, y Heber G. Grant, en calidad de apóstol, le dice, nosotros somos los que creamos. Y aquí lo que tiene la autoridad, es lo que viene del origen apostólico, no lo que creas tú como académico, o como teólogo. Entonces, este punto, ¿no? La forma en que se define la doctrina de la iglesia es a través de los apóstoles. Ahora, el punto es dónde también, porque, por ejemplo, tenemos libros como El milagro del perdón, de Spencer W. Kimball, donde hace muchas interpretaciones sobre cómo se debe interpretar, donde hace muchas interpretaciones sobre qué es pecado y qué no.
¿sí? Tenemos Doctrina de Salvación de Finney Smith. Doctrina de No, de Salvación, bueno, Joseph sí, Finney. sí, es una compilación, entonces, donde también hace algunas interpretaciones sobre lo que se debe entender. Y estos libros fueron publicados por la iglesia, ¿sí? Pero hay muchos otros libros escritos. Hoy en día hay un libro de Thomas S. Monson, de del presidente Nelson, inclusive, de Bednar, de Ballard, Holland, han escrito libros, ¿sí? Pero no son publicados por la iglesia. Entonces, ¿qué es doctrina y qué no oficialmente de lo que ellos escriben en esos libros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo debemos de entender? Incluso, ¿cómo debemos de entender lo que se dice en las conferencias generales, ¿no? Porque también puede llegar a un punto donde exista cierta contradicción. Estoy hablando entre teólogos, entre apóstoles, libros que fueron publicados por la iglesia o libros que no fueron publicados por la iglesia. Entonces, definir qué es lo que vamos entendiendo por doctrina oficial de la iglesia. ¿Qué piensa usted sobre lo que digo? Lo que creo es que, ¿te acuerdas que en un programa hablamos bien de qué está por encima, la ley o la revelación? Sí. Obviamente que aquí interviene en un proceso lo oficial de la iglesia, que en términos reales es lo que globalmente sirve. Pero el fundamento de esas creencias globales es la revelación personal. O sea, no nos hagamos bolas. El momento principal de la conversión viene por la revelación personal, ¿no? Y ese es el fundamento por el que recibes el Espíritu Santo, que te hará saber la verdad de todas las cosas. Lo acepten o no los demás. Entonces, conocer la verdad tiene que ver conmigo y con los que yo puedo. Por ejemplo, es lo que hacemos aquí. Platicamos un poquito más adentro de algunos temas. Algunos dirán, pero esa no es la doctrina oficial de la iglesia, y tienen razón, ¿verdad? Totalmente razón. Por ejemplo, que yo me pusiera a hablar ahorita de cuándo entra el espíritu en el niño que van a nacer, ¿no? Entonces, la doctrina oficial de la iglesia es que nace tan, ¿no? Y que adentro viene el espíritu, ahí está, ¿no? Sí. ¿Cuándo entró, cuándo no entró? Es harina de otro costal, ¿no? Que además ni me sirve para mi salvación saber cuándo entró. Entonces, lo que es la doctrina oficial es lo que me lleva a mí a meterme en la senda de los convenios y a subir, como dice la canción de La Bamba, que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, y arriba, y arriba, y arriba iré. Al hacer eso, esa es la norma de la iglesia. Entra en el convenio, recibe el Espíritu Santo y dale para arriba en la senda de los convenios. Y ahí vas a recibir como Nefi. Estaba en la senda de los convenios y el Espíritu le dijo, móchale la cabeza, pues se la mocho. A veces la jugó él, porque si no se daba cuenta que era una revelación, pues le iba a costar muy caro. Pero sí, les iba a beneficiar a toda su descendencia, como ha pasado. Y ahí ya está comprobado que sí venía de Dios. Entonces, como dijo el político mexicano, no se hagan bolas. Esto está simple, ¿verdad? Revelación personal es la clave. Esa es la doctrina fundamental. Pero esa es la puerta para la apertura de un conocimiento total. Fíjese este comentario que está llegando de la hermana Gris. Dice, hace ya algunos años tuve un obispo que no quería que tomáramos nuestros discursos de la conferencia o del libro de Mormón. Quería que solo nos basáramos en la Biblia. Yo sentía que eso estaba mal. Y Qué sí, cosa, ¿no? y ahí es, por ejemplo, el obispo tenía limitaciones, aunque tenía la autoridad, ¿no? Obviamente. Y, por ejemplo, ¿se puede obedecer al obispo en esas condiciones? ¿O seguimos la revelación que recibimos? Ahí es donde
Ahí está el ser o no ser, ¿no? Y es que Pero aquí entra el punto de la fe ciega, ¿no? Porque decimos: "No, es que hay que ser obedientes". Y hay que ser obedientes, hermanos, y de ahí no nos salimos. entonces, que si yo tuviera un obispo así, y voy a pedir apenas mi recomendación para el templo, daría un discurso que estuviera las referencias tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón y en la Conferencia General. Están los tres, ¿no? Entonces, ahí yo juntaría ahí se podría mostrar una doctrina importante a todos, aún a nuestro mismo líder, ¿verdad? Porque estoy tocando el tema de la Biblia mencionado en la Conferencia General en el Libro de Mormón. Fíjense, y hay tela para ponerla sobre la mesa en cantidades industriales. Si yo soy negativo y me dejo engañar por el adversario, no, pues eso no se puede, ¿cómo? Si tenemos la doctrina, tenemos esto. No, no, sí se puede obedecer al obispo, claro que sí. Tomemos un tema que sea congruente en los tres. Y ya, asunto arreglado. El otro tema que surge relacionado con esto es que hoy en día te dicen, y no sé en qué tantos lugares, me gustaría que me dijeran si lo hacen en sus barrios, llega un miembro del obispado y te dice: "Hermano, le asignamos un discurso para la fecha tal, basado en este discurso", ¿sí? Y lo cual en sí mismo no es malo, pero es una limitante, en mi punto de vista, no es mi punto de vista, es una limitante a la persona misma, porque dices: "De este discurso, dame un discurso, de un discurso de conferencia general, dame un discurso", ¿no? Entonces, y entonces viene este punto donde la persona, por ejemplo, ayer yo vi esto en mi barrio, ¿no? Una jovencita, da un discurso basado en un discurso de conferencia general, bien, lo dio bien, pero limitamos a la jovencita a que no se salga de ese discurso porque quizás su capacidad en ese momento no le da para decir: "Ah, puedo tomar otras cosas relacionadas con este tema", porque fue básicamente del discurso. Entonces nos vamos limitando en esa revelación porque sentimos que no podemos ir más allá de lo que se nos pidió, cuando hay mucho más relacionado con eso donde podemos extendernos, ¿no? Y nos centramos en un punto y de ahí no nos salimos. Limitamos la revelación. Claro. Aquí aplica el chiste de Pepito, que para Sudamérica es Jaimito. Este Pepito fue a la escuela y la maestra le pregunta: a ver, Pepito, ¿cuáles son los 5 continentes del mundo? Dijo: ay, maestra, eso está re fácil. Los tres continentes del mundo son 2, América y Europa. Ah, no, los 4 continentes del mundo son 3, América y Europa, ¿no? Entonces fue haciendo una reducción automática de los 5 lo importa 2, ¿no? En la cuestión de comunicación de la iglesia nos enseñan a precisamente llevar adelante este asunto y esto se los damos como consejo al margen, ¿no? Pero tienes razón, por ejemplo, una niñita, una jovencita que recibe la instrucción, pues se va a estresar, ¿no? Se va a estresar y cuando ustedes se enfrenten a una situación de que un jovencito está recibiendo la asignación de dar un discurso del discurso, pues lo están empujando a que lo lea, ¿no? Lo estamos empujando a que lea muchas partes del discurso. Tal vez lo que Fox quiso decir es un chiste aquí mexicano. Lo que Fox quiso decir es que tomemos los principios de ese discurso para hacer nuestro discurso, ¿no? Pero para eso se requiere, ¿cómo lo expreso? Se requiere un nivel de raciocinio e inteligencia para poder, entender que si lo haces no estás desacatando nada, porque otra vez esa fe ciega de que esto es lo que me pidieron, hay que obedecer, y de ahí no nos salimos, ¿no? Ah, pues sí, pues por esto hay que hacerlo como Pepito, vamos de los 5 a los 2. Entonces, podemos tomar, ahora fíjense bien de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos el discurso en esa condición con un líder que nos dice
de aquí haz tu discurso. Esa misma aprobación de aquí, de este discurso, haz tu discurso, ya nos está dando autorización, como dice Salvador. No tomemos las ideas negativas tampoco, porque probablemente el obispo no nos dijo, restríngete exclusivamente a eso. Nos dijo, de este discurso, haz tu discurso. Ah, perfecto. Esa misma declaración gramaticalmente hablando o interpretativamente hablando, estoy diciendo, de aquí saca tu discurso. Entonces voy a hacer mi discurso basado en las ideas de este discurso. O sea, no me estoy saliendo, pero son enfoques. Y a donde yo quiero llegar es que, como idea, esta jovencita tiene más de 8 años, ¿no? Porque antes de 8 años o después de los 8 años tampoco te dan discursos, te van a dar un discurso por ahí de los 12, ¿no? 13, 14. Entonces, un jovencito de esta edad ya tiene el Espíritu Santo y le hemos enseñado a tener revelación, ¿no? La otra tentación es que yo le hago el discurso y ella lo lee, ¿verdad? Pero lo más impresionante que podemos lograr es que ella por revelación lo diga. Y por ejemplo, si ella lo entiende y si el obispo le preguntara, oye, te dijimos que dijeras exclusivamente lo que dice este discurso, ella puede contestar, yo oré y ayuné y esto fue lo que el Señor me reveló. No, sería el principio básico, elemental, que tenemos como parte de las declaraciones proféticas y todo. Y ahí es donde podemos enseñar a nuestros jóvenes, y todos podemos hacerlo, ¿eh? Bien. Dice, vamos a ver cómo continuó la historia de la hermana. A ver, dice... aquí está, la hermana Gris dice, al final de cuentas, decía que pues él es el obispo, ahora comprendo. O sea, ella en ese momento decía, bueno, el obispo es el obispo y él tiene la razón. Así entiendo que lo interpretaba en ese momento. Ahora comprendo que el Espíritu Santo me estaba diciendo que eso estaba mal. Al final el obispo hizo su propia iglesia. Ahora ya soy rebelde, entre comillas. Cuando creo que algo está mal, se lo digo al líder. Hace poco tuvo una plática, entre comillas, con una autoridad de la estaca y le dije que estaba mal como estaban planeando las cosas. Y me dijo que así le hacen en el área y que así estaba bien. Entonces le dije, usted también puede ir y quejarse con ellos, que así no se hacen las cosas. Ustedes han sido una mala influencia para mí, o sea, nosotros, ¿no? Mala influencia, entre comillas. Ahora, ¿te acuerdan que leímos, si quieres, Chava, podemos poner como un acuerdo en la guía de estudio de las escrituras y aclara perfectamente esto? En la guía de estudio dice, en la ley de común acuerdo, define esto que estamos platicando y está en la ley, pues, está puestísimo ahí en donde duele, ¿no? Donde las arañas hacen su nido. En la guía de estudio buscamos ¿Como un acuerdo? como un acuerdo. Sí. Déjenme lo estoy buscando por aquí. Entonces ahí vamos a encontrar en un acuerdo la solución a estas cosas. Y ahí está, mira, como un acuerdo. Permítame, ya lo voy a poner en pantalla. Ahora sí, dele. Hay como un acuerdo. La iglesia, véase también la iglesia de Jesucristo, sostenimiento de líderes de la iglesia. El común acuerdo es el principio por el cual los miembros de la iglesia sostienen a los que son llamados a servir en la iglesia y apoyan otras decisiones de la iglesia que requieren su sostenimiento. Por lo general se indica alzando la mano derecha. Ahí está la especificación. Por eso el líder se levanta y es propuesto que sostengamos tal y tal y tal y tal. Y los que estén a favor, sírvanse manifestarlo, que levanta la mano derecha. Y luego dicen algo que no dice aquí, los que estén en contra, sírvanse manifestarlo. Y como estamos en público, nos da la penilla y yo no estoy de acuerdo tal vez, ¿no? Yo siento otra cosa y digo, no, viene el adversario y me dice, sí, pero no te preocupes, mejor no levantes la mano, te vas a meter en problemas.
Pero la ley dice, claro, la ley me da dos vías, levantarla a favor o levantarla en contra. Pero el adversario me da la tercera vía de que no la levante y así me quede. Entonces, yo sugiero que cuando sucedan cosas así que son presentadas y no estamos de acuerdo, hay que levantarla en contra. Luego, Jesucristo está a la cabeza de su iglesia por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Dirige a los líderes de esta en sus hechos y decisiones importantes. Sin embargo, todos los miembros de la iglesia tienen el derecho y el privilegio de sostener o no sostener los hechos y las decisiones de sus líderes. ¿Qué tal? ¿No? Es un derecho establecido por el Señor de sostener o no las decisiones de sus líderes. Entonces, podemos manifestarlo como lo hizo la hermana, y no es rebeldía, es derecho. Es un derecho establecido. Y es que ese es el punto, hermano Alvaradejo, esta educación que nosotros tenemos y entendimiento sobre este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, la hermana Gris ahorita lo ponía entre comillas rebeldía, ¿no? ¿Sí? Y es que así se interpreta. Así se interpreta, pero esto no es sino una externalización de la ignorancia que tenemos en cuanto al conocimiento de los hechos o de las cosas y en cuanto al entendimiento de esta doctrina, que es la de esta ley de común acuerdo, ¿no? Entonces, si yo entiendo que es un derecho, entonces yo puedo manifestar, como lo hizo ella, ¿no? Hablarlo tranquilamente y decirle, yo siento que entonces puedo expresarlo. Pero está del otro lado de la moneda, está la postura de aquel que tiene las llaves o que fue llamado para determinada cosa. Entonces, esa persona, digamos, la presidenta de la Sociedad de Socorro, el presidente de Quórum, el obispo, el presidente de Estaca, el 70 de área, ¿sí? O incluso alguna autoridad general, ¿qué postura va a tomar ante alguien que tiene la valentía de hacer uso de este derecho? Porque se requiere valor. Entonces, la postura que va a tomar esa persona también tiene mucho que ver incluso con su propia autoestima. Si yo como obispo tengo una baja autoestima y alguien viene, me voy a poner a la defensiva. ¿Sí? Si yo estoy seguro de la decisión que estoy tomando, incluso estoy lleno del Espíritu Santo, voy a decirle, hermana, lo entiendo, y voy a darle las razones por las cuales estoy tomando X o tal decisión o estoy haciendo las cosas de determinada manera. Y bueno, y finalmente decirle, esta es la decisión de aquel que tiene llaves, porque la decisión la va a tomar el que tiene las llaves. ¿Sí? Aunque nosotros no estemos, aunque estemos en contra, si la decisión está tomada y así lo va a hacer. Si siente a través de la voz del hermano que puede cambiarla, la puede cambiar. ¿Sí? Claro. Pero finalmente la decisión yace en él. De nosotros no está en cambiar la decisión, sino más bien expresar lo que sentimos o pensamos al respecto porque es nuestro derecho. Ese es nuestro derecho. Y sobre todo, por ejemplo, cuando un obispo toma una decisión que afectaría a nivel iglesia, él puede tomar decisiones a nivel del obispo del barrio, de su barrio. El presidente de estaca puede tomar decisiones de ese tipo al entorno de su estaca. Y un presidente del área puede tomarlo en su área. Y el presidente de la iglesia lo toma para la iglesia misma. Entonces, por ejemplo, ha sucedido que un obispo dice, pues tú estás suspendido de tus derechos, porque ya me caíste gordo, porque estás mal por esto y esto, y ya basta de rebeldías, estás suspendido. Y entonces, normalmente nosotros nos podemos ofuscar y decirle, ¿no? Pero lo que debe ser, lo que es más oficioso, es decirle, mire, obispo, está bien, estoy suspendido. Nada más que el mismo derecho que establece la iglesia dice que usted me tiene que decir eso por escrito, y le agradeceré mucho que me lo ponga por escrito. Y tal vez en su ofuscación me puede decir, ¿y para qué lo quiere por escrito? Para impugnarlo. Entonces, para que
la autoridad en el siguiente nivel pueda definir, pero si lo avienta usted al aire en palabras, no se puede sostener. Así que pues le agradeceré que me lo ponga por escrito. Poquititos son los que lo hacen, no lo van a poner por escrito porque estaban enojados, ¿no? O estaban molestos. Entonces, ocasionalmente lo ponen, y qué bueno que lo pongan por escrito, porque yo decía, oigan, pues no estoy de acuerdo con esto, y les mando mi punto de vista, y lo mando a los diferentes niveles de la iglesia, y como tú mencionas, decidirán, ¿no? Y lo aceptaremos, y ya. Así es. Entonces, finalmente la decisión yace en ellos, pero el derecho de nosotros es este punto de poder nosotros tener la capacidad de decidir nosotros, ¿no? Y yo insisto en esto, o sea, entre los santos se da mucho esta parte de, es que lo dijo el obispo y hay que obedecer. Y ojo, y no estoy fomentando la insurrección o la rebeldía o un golpe de Estado. Lo que estoy diciendo simplemente es que tenemos la capacidad de pensar, de sentir, de buscar la inspiración del Espíritu Santo y en su caso de hacer uso de este derecho que deriva de una ley que esta ley está desde el 6 de abril de 1830, en esta dispensación al menos, donde José Smith pidió que lo sostuvieran a él y a Oliver Cowdery como el primer y segundo élderes de la iglesia. Ese día en la cabaña de Peter Whitmer, las personas levantaron la mano. Y de ese día a la fecha, en toda reunión de la iglesia donde se va a sostener a alguien para determinada asignación o llamamiento, se lleva a cabo esta ley. Ah, Entonces, esa ley es tanto apoyar en un sentido como disentir en otro, ¿no? No necesariamente implica ir en un sentido. Incluso en las conferencias generales, cuando presentan a las autoridades generales, a los apóstoles, últimamente se dio esta parte donde incluso a mí me tocó estar en el centro de conferencias, en una conferencia donde no estuvieron de acuerdo con la presidencia de la iglesia, me parece. Y se escuchó un grito muy fuerte en el centro de conferencias. Entonces, todos nos quedamos así como que de dónde viene el grito, ¿no? Pero sí hubo manifestaciones en contra y las sigue habiendo. ¿Y qué es lo que dicen? Que los presidentes de estaca se pongan en contacto con esas personas para precisamente se puedan exponer este tipo de situaciones, ¿no? claro, claro, y esa es la recomendación, pónganse en contacto y ellos nos avisarán, y lo podemos hacer hasta por escrito, ¿no? Por ejemplo, es mejor hacerlo por escrito que gritar en el centro de conferencias, ¿no? Pon tu opinión por escrito, ¿verdad? Es muy educado, una señal de bastante entendimiento e inteligencia poner lo que piensas por escrito. Así que es mejor solución eso que gritar o que solo echar habladas, ¿no? Sí, muy bien. Pues dice la hermana Clara, leo aquí algunos comentarios, dice, si eso no me gusta, me siento muy limitada, la mayoría solamente va y lo leen tal y como está. Me imagino con el tema de los discursos, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Nos limitamos, vamos y leemos, comentamos 2 o 3 cositas adicionales y ya. Y pues ahora sí que con todo respeto, pero para eso mejor ponemos el discurso en video, ¿no? Claro. Y realmente, a lo mejor podríamos hasta preguntarle, ¿no? A ver, obispo, te quiero entender su instrucción, ¿verdad? Pero pues, tratándose de un jovencito, pues está más difícil, pero si yo lo recibiera, diría, bueno, ¿quieres que lea el discurso, obispo? ¿O quiere que lea el discurso? ¿O puedo tomar los principios? Y él va a decir, no, no, está bien, tome los principios, o sea, ¿no? Fíjese Porque en que a todo mí me caso, pasaba cuando servía como consejero en un obispado, el obispo me dio esa asignación de asignar los discursantes. Entonces, yo les entregaba por escrito la asignación, les daba el tema en una hojita, y les decía la fecha del discurso, el tema, y les decía, están estas sugerencias,
en el cual te puedes apoyar, y ponía ahí una lista de 2 o 3 discursos de conferencia general. Está re bien, Entonces, ándale. me preguntaban: "¿Entonces doy un discurso de esto?". Y yo les decía: "No, no, no. Aquí, mire, chéquele", y les decía: "Mire, hermano, aquí dice, ¿no? Este es un apoyo adicional para su discurso. Usted puede agarrar eso o puede agarrar cualquier cosa según se lo indique el Espíritu Santo". Ándale, está. Este Así sí baila mi hija con el Señor, oye. Dice, la hermana Clara también, dice: "Pensé que en el barrio se hacía para evitar problemas". Y bueno, pues es que es mucho más fácil, ¿no? La hermana Nati dice: "Comenzando el discurso diciendo que pidió guía espiritual". Bien. Y hermana Gris dice: "Acá el obispo nos dice que busquemos los principios del discurso". Excelente, ¿no? Claro, claro que sí. Yo tenía en mi barrio un hermano que cuando nunca le asignaban discurso, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque se iba con los ovnis, se iba con Hitler, se iba con todo. Y entonces, un día les dije a mis consejeros: "Voy a llamar a este hermano para que dé un discurso". "No, ¿cómo que tal?". Pero fíjense cómo lo voy a hacer. Entonces, llamé al hermano delante de mis consejeros y le dije: "Te va a tocar dar un discurso, mi hermano. No queremos ovnis, no queremos ninguna declaración que no esté en las Escrituras o en los discursos de la conferencia general. No queremos de libros extraños, no queremos. En el momento que empieces a usarlos, me voy a parar y te voy a pedir que dejes el micrófono". Entonces, No lo estamos escuchando, hermano Verdejo. ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Se congeló la imagen, pero lo escuchamos, que es lo importante. Ahí está. Es que se metió una llamada y no supe cómo quitarla. Entonces, le advertí todo eso, ya se fueron mis consejeros y le dije: "No me hagas quedar mal. Dime, ¿cuánto hace que no te dan un discurso?". "Mucho tiempo". "Bueno, yo sé que tienes habilidad, entonces, por favor, no me hagas quedar mal. Te voy a dar el tiempo, vas a dar un discurso y te prometo que si te empiezas a salir del cuadro, me voy a parar, voy a disculparme con los hermanos y te voy a pedir amablemente que dejes el estrado, ¿verdad?". "No, no, obispo, no le voy a fallar". Y bien, muy bien, fue positivo, el cuate dio su discurso, lo dio bien, y los hermanos quedaban maravillados, ¿no? Entonces, cuando este hermano estaba en la escuela dominical y sacaba sus opiniones, venía alguien y empezaba: "Obispo, aquel ya está loqueando". Entonces, yo entraba a la escuela dominical, me veía el hermano, calmados los problemas. Bien, bien, bien. Buena experiencia. Pues bueno, hermano Verdejo, es tiempo de concluir esta transmisión. Llegamos a, pues yo creo que la tercera parte del discurso y mañana podríamos terminarlo, ¿no cree? Claro, está muy bien, Va. está perfecto. Sí, 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 sí. Quiero que porque cotorreemos otro ratito ahí. y es que viene la mejor parte del discurso, me Sí. parece. Y bueno, pues muchas gracias, queridos hermanos. Esperamos que haya sido de su agrado. Y pues nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Mañana a las 8:30. Tengan un buen día todos.